te voy a mostrar cómo cobrar más por tu producto o tu servicio, de modo que eso incremente los ingresos de tu negocio y que además tu cliente esté contento de pagar esa cantidad. Esto es muy importante porque nadie quiere tener clientes que se sientan engañados. Nadie quiere generar sentimientos de manipulación o de engaño en sus clientes, porque un cliente es una persona importantísima en tu negocio. A lo que siempre debes aspirar para crear un negocio honrado y exitoso es a que tus clientes se sientan parte de algo especial. Y para eso tienes que darles algo especial y no venderles humo. Lo que comparto hoy contigo es un fragmento minúsculo del trabajo que hacemos con el alumnado del Campus de Negocios en su viaje emprendedor desde cero y paso a paso. Te dejo el enlace por si sientes que este también es tu momento. Empezar un negocio en Internet ahora es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en estos momentos con vistas al futuro. Y a un futuro no tan lejano, de hecho, porque ya veremos, si tenemos ocasión de trabajar juntos en tu proyecto, que existen modelos de negocio que te permiten obtener ingresos prácticamente desde el principio de la creación de tu negocio. Y a largo plazo puedes crear realmente un imperio si te centras y te esfuerzas. Pero a corto plazo puedes empezar a igualar poco a poco esos ingresos que obtienes de tu empleo asalariado hasta que decidas que sientes la seguridad de dejarlo y volar. Y poco a poco irás creando un estilo de vida que te permita algo tan importante como dejar de estar pensando constantemente en el dinero. Y eso es algo bueno, porque piénsalo. La mayor parte de las veces que piensas en dinero, estás pensando en lo que te gustaría comprar o en las facturas que tienes que pagar. Podrás dejar de pensar en dinero. Entonces, vamos a ver 6 estrategias para incrementar el valor de un producto o servicio. Y una vez incrementemos su valor, podremos incrementar consecuentemente su precio. Y esto es así porque no solamente estaremos incrementando el valor real del producto, sino que también estaremos incrementando el valor percibido. Y ese es el valor que nos va a permitir poder cobrar más por nuestro producto o nuestro servicio. Pues vamos con las 6 estrategias. La primera estrategia que podremos utilizar es directamente incrementar la calidad del producto o servicio. Si lo que tú ofreces es mejor que lo que ofrece tu competencia, te comprarán a ti y te pagarán más por ello. Mi consejo es que jamás renuncies a la calidad por bajar un poco el precio. Es fundamental que tu producto o servicio sea bueno, que sea de calidad. Un negocio que escatima en calidad es un negocio condenado al fracaso, porque tus clientes tal vez te compren una vez, pero los ahuyentarás con la baja calidad de tu producto e incluso ellos ahuyentarán a otros potenciales clientes con sus opiniones sobre tus productos y servicios. Y no les va a importar que hayan gastado poco en el producto. La gente espera que el producto sea de calidad. De modo que la calidad debería ser un valor innegociable de tu producto o servicio. Cuando rebajas la calidad para poder rebajar un poco el precio, estás compitiendo en una guerra que no vas a ganar, que es la guerra de precios. Siempre habrá alguien que pueda vender lo que tú vendes más barato. Sin embargo, cuando tu baza no es el precio, sino la calidad, estarás aportando algo único. Y tu producto será más caro que otros, claro. Pero tus clientes no serán esos que están buscando el producto más barato sea como sea. Serán clientes que están buscando el mejor producto, el que les funcione. Entonces, esto es muy importante. Asegúrate de que tu producto o servicio es de la máxima calidad. La segunda estrategia para aumentar el valor de tu producto o servicio es pulir los detalles mejorables. Para esto vas a necesitar hacer un pequeño estudio de mercado. Imagínate que quieres vender un producto físico. Por ejemplo, cantimploras infantiles de acero inoxidable. Para esas familias que están concienciadas con el medio ambiente y no quieren producir cantidades de plástico innecesarias, entonces buscan una alternativa para mandarle a la escuela al niño que no sea de plástico y buscan una cantimplora de acero inoxidable. Pues tienes que identificar los problemas de los productos que ya hay en el mercado, similares a ese. Y para eso puedes hacerlo de una manera tan fácil como irte a Amazon, buscar el producto, visitar todas las opciones que encuentres de ese producto y leerte los comentarios, identificando aquellos aspectos de los que se queja todo el mundo. Por ejemplo,
Tú haces esa investigación y te encuentras con que algo sobre lo que la gente suele protestar o suele quejarse o suele estar disconforme es con el hecho de que la cantimplora no abre fácilmente para los niños más pequeños, de modo que no les permite que puedan utilizarla de forma autónoma y dependen siempre de un adulto que les ayude a abrir la cantimplora. Pues ahí tienes una información valiosísima para mejorar el producto. No te preocupes si ahora mismo estás pensando, sí, ¿y cómo mejoro yo el producto si yo no construyo cantimploras? Para vender productos físicos y para mejorarlos como tú quieras, no necesitas una fábrica, solo necesitas Internet. De verdad, todo esto es mucho más fácil de lo que tal vez estés imaginando si tienes en mente la idea de un negocio tradicional físico. Y si vendes, por ejemplo, un producto digital, pues imagínate que vendes un curso de edición de fotos. Tras hacer un estudio de mercado, averiguas que algo que frecuentemente comentan los alumnos de otros cursos similares es que les da rabia que para poder editar las fotos con los programas que utilizan en esos cursos haya que pagar programas, que no se utilicen programas gratuitos sino programas de pago. Pues lo que puedes hacer tú en tu curso es crear un módulo enfocado en utilizar software gratuito. O puedes conseguir una colaboración con el programa de pago que quieras utilizar para tu curso, de modo que ellos ofrezcan, pues, por ejemplo, una suscripción de 60 días gratis para tus alumnos. Pues bien, puliendo los aspectos mejorables vas a incrementar muchísimo el valor de tu producto o servicio, porque habitualmente los aspectos mejorables son detalles que molestan mucho a los clientes. Si tú puedes solucionar eso, has dado en el clavo. La tercera estrategia para aumentar el valor de tu producto o servicio consiste en especializarlo para tu audiencia. Vamos a ver un ejemplo de un servicio. Existen coaches que trabajan en torno al entrenamiento del lenguaje corporal. Son expertos en la materia y pueden ayudarte a entrenar tu lenguaje corporal hacia el objetivo que tú persigas, que pueden ser cosas como transmitir seguridad en una entrevista de trabajo, ganar soltura como docente en el aula, establecer sincronía con los clientes en un trabajo comercial, con las ventas. Pues bien, imagina que un político quiere entrenar su lenguaje corporal. Ese político podría acudir a la consulta del coach que estábamos mencionando porque ofrece lo que está buscando. Sin embargo, existe otra coach, también de lenguaje corporal, pero especializada en lenguaje corporal para la política. Solo trabaja con políticos y aunque podría hacer otras cosas porque domina el lenguaje corporal, ha decidido que sus clientes son solamente personas que se dedican a la política y deseen mejorar sus habilidades comunicativas. Sin lugar a dudas, ese político, cuando decida que quiere contratar el servicio, lo hará con la profesional que está más especializada en lo que él está buscando. Y ese servicio especializado probablemente será bastante más caro que el de la otra coach que ofrecía un servicio más genérico. Pero el político pagará más y no se quejará de hacerlo porque sabrá que está invirtiendo su dinero en la mejor opción para el objetivo que busca. La cuarta estrategia para aumentar el valor de tu producto o servicio consiste en empaquetarlo de forma premium. Te explico. Ya hemos hablado de lo importantísimo que es que tu producto sea de calidad. Sin embargo, nadie percibirá esa calidad de forma clara si el empaquetado de tu producto es descuidado, cutre, del montón. Puedes pensar en cantidad de ejemplos. El más obvio, Apple. Tú te compras un MacBook y lo recibes en una fantástica cajita de cartón blanco. El cartón es duro, es brillante, es suave, el diseño es inmaculado y el acabado es perfecto. Y el colmo, con olor a manzana. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero el empaquetado de Apple huele a manzana. Esta empresa utiliza psicología aplicada a todos los sentidos para que desempaquetar un producto de la marca sea toda una experiencia placentera en sí misma. Pues haz tú lo mismo con tu producto físico. Si lo tuyo es un servicio presencial, el empaquetado es todo lo relacionado con la experiencia sensorial. Por ejemplo, imagina que tu servicio es guiar a grupos de meditación y lo haces en un espacio concreto de tu casa o de un local que tienes disponible. Pues el empaquetado es el ambiente de ese espacio, el decorado, el olor, la luz, incluso tu voz durante la guía de las sesiones es empaquetado y tu vestimenta también lo es. Imaginemos ahora que tu producto es digital. Por ejemplo,
estudiaste una carrera de educación y tienes un canal de YouTube donde subes contenido gratuito sobre educación y pedagogía y lo monetizas a través de publicidad y colaboraciones. En ese caso, el empaquetado es el entorno en el que grabas los vídeos, la calidad de la imagen, la calidad del sonido, tu voz, tu aspecto físico. Tú eres empaquetado. La música de fondo si es que la utilizas. El empaquetado es la parte más superficial de tu producto o servicio. Sin embargo, a nivel psicológico tiene una trascendencia enorme, de modo que te conviene prestarle atención. Si lo que tú ofreces es valiosísimo, pero el empaquetado transmite todo lo contrario, la percepción de tu potencial cliente va a estar condicionada por esa sensación de baja calidad que le va a transmitir el empaquetado por sí mismo. La quinta estrategia para incrementar el valor de tu producto o servicio consiste en crear packs. A veces no te compensará vender algo demasiado barato porque eso reducirá mucho tu ganancia en cada venta. Entonces, lo que puedes hacer es crear packs de productos o servicios de modo que juntos aporten mucho más valor que si se adquirieran por separado. Imagina que el servicio o incluso producto digital que ofreces es sesiones de preparación para personas que quieren presentarse a unas oposiciones de un área concreta. Imaginemos que quieren presentarse en Magisterio, especialidad de audición y lenguaje. Tu producto es un curso online donde vas presentando todos los contenidos que necesitan trabajar para esa preparación. Tal vez por sí solo el producto ya te compense mucho porque es un curso que has creado una vez y lo tienes ahí y se vende numerosas veces sin que tú tengas que hacer nada más con él. Hablamos de ingresos pasivos. Sin embargo, te das cuenta de que puedes complementar ese producto con otros servicios adicionales para aumentar su valor. Entonces, independientemente de que puedas seguir ofertando el curso por sí solo, también puedes ofrecer una variante paralela en la que, además del acceso al curso, a todas las clases del curso, van a tener incluidas pues un número de sesiones de tutorías personalizadas contigo a través de una herramienta de webinar en directo. Y además de eso, incluyes el seguimiento en la elaboración de 5 variantes de proyectos finales. Te estoy hablando sin saber nada del tema de oposiciones, es un ejemplo inventado. De este modo estarás incrementando muchísimo el valor de lo que ofreces y a la vez seguirás conservando la opción más simple y económica para quienes consideren que no necesitan ese extra. Pero la mayoría de tus potenciales clientes cogerán el pack porque piensa que son personas que están invirtiendo una gran cantidad de tiempo de vida en prepararse para esa gran oportunidad que van a tener puntualmente. De modo que llegado el momento van a querer estar lo mejor preparados posible. De modo que tú no simplemente estarás aumentando el precio, estarás aportando mucho más valor para esa persona que necesita cumplir su objetivo y para ello necesita tu ayuda. Otra variante en esta estrategia de crear packs es ofrecer conjuntos de productos iguales en lugar de productos complementarios. Por ejemplo, en lugar de vender un cepillo de dientes natural, pues vendes un pack de 2. O vendes un pack de 1 en tamaño normal y 1 en tamaño mini para llevar en el bolso. O en lugar de vender un servicio digital de entrenamiento para personas que quieran ganar masa muscular, pues vendes un pack para grupos de amigos que quieran entrenar juntos. Sabes que habitualmente los chicos que van al gimnasio a desarrollar su masa muscular suelen entrenar por parejas para ayudarse mutuamente. Entonces, sabiendo eso, tú preparas tu pack y lo ofreces para parejas de personas que quieran entrenar juntas. Vas a estar cobrando más que si se lo vendieses a una persona sola, pero tu entrenamiento va a estar más enfocado a ese apoyo constante con el que puedes contar que le va a dar esa segunda persona en el entrenamiento diario. Y finalmente, la sexta estrategia que vamos a ver es una especialmente interesante, sobre todo en el mundo de los negocios digitales. Generar asociación. Esto consiste en vincular tu producto o tu marca con una persona que sea percibida por el público como alguien experto en la materia o como alguien con credibilidad por alguna razón. Por ejemplo, la empresa Herbalife utiliza a Cristiano Ronaldo para generar esa confiabilidad. Los fans de Cristiano Ronaldo ven que él se va a sus partidos con su coctelera que pone por fuera Herbalife y automáticamente la marca gana mucho valor, mucha credibilidad ante los ojos de esa audiencia concreta. Esto se hace muchísimo con influencers.
bloggers, instagramers, youtubers. Ya no se recurre tanto a personas famosas como a personas usuarias de redes sociales y con muchos seguidores. Y aquí tienes dos alternativas muy interesantes. Cuál utilices va a depender de si prefieres invertir dinero o tiempo. Si dispones de dinero para invertir en publicidad, puedes conseguir alguna colaboración interesante con influencers que se mueven en un ámbito relacionado con el área de tu negocio y que puedan transmitir tu marca. Incluso si no dispones de dinero para invertir, tal vez tengas otras posibilidades, por ejemplo, aportar ejemplares de tus productos o plazas en tus servicios. Las colaboraciones serán un poco más pequeñas, pero también muy interesantes. Y la otra alternativa, que sinceramente es la que más te recomiendo, no requiere invertir dinero, pero sí requiere invertir tiempo. Y requiere que salgas a lo grande de tu zona de confort. Se trata de que tú mismo, o tu socio, si lo tienes, te conviertas en la imagen de tu marca y ganes credibilidad y autoridad en el sector. Yo te puedo enseñar a hacer esto, no es complicado, pero sí requiere que inviertas tiempo. Lo que vas a necesitar es crear contenido de valor sobre el área en la que se centra tu negocio de forma constante, donde tú seas la cara visible. Por ejemplo, la que ahora es una enorme marca de extensiones de pelo natural, Luxy Hair, empezó con 2 hermanas grabando vídeos de peinados en YouTube. A día de hoy es un negocio millonario, multimillonario, y sus dueños viven como nunca imaginaron que llegarían a vivir. Otro ejemplo, Aileen, del canal de YouTube Lavender. Ella crea vídeos de contenido de estilo de vida espiritual y artístico. Bien, pues en cuanto lanzó su línea de libretas de desarrollo artístico basado en el proyecto de vida, fue un éxito rotundo. Y cada año, mejor. A lo que me refiero es a que te conviertas en el propio influencer de tu marca. Sé que puede resultar intimidante y si sientes que no es para ti o es demasiado para ti, pues entonces olvídalo. ¿Pero qué compensa? Oh sí, te aseguro que compensa. Muchísimo. ¿Y que tú puedes? Sin la más mínima duda. Pero claro, tienes que estar dispuesto, si no, evidentemente no podrás. Y recuerda que estás aquí porque te encantaría tener un estilo de vida y un nivel de vida mejores para ti y las personas a las que quieres. Piénsalo y decide si a ti te compensa. No es imprescindible, de modo que no te desanimes si en estos momentos no te sientes con ganas de hacer eso. Pero el impacto que los vídeos tienen en el crecimiento de un negocio digital es bestial. Así que piénsatelo. ¿Y qué clase de contenido deberías crear? Pues contenido de valor dirigido a tu audiencia concreta y vinculado al producto que ofreces. No debería ser contenido promocional, al menos no en su mayoría. Cada vídeo debería aportar valor en sí mismo. Cuando una persona de tu audiencia vea uno de tus vídeos, debe terminar con la sensación de que ha recibido algo valioso de ti. Si no te atreves con el vídeo, una buena alternativa es Instagram. En Instagram puedes limitarte a imágenes, aunque los vídeos también son muy recomendables. Ahí el foco lo debes poner en mostrar los resultados tras tu producto o servicio. Por ejemplo, si lo que tú ofreces es entrenamiento deportivo, la mayor parte del contenido en Instagram que publiques deberá mostrar aquello a lo que tu audiencia aspira. No tienes que subir constantemente fotos de tus productos o fotos tuyas prestando tu servicio. Genial, pues ya tienes 6 estrategias para aumentar el valor de tu producto o servicio. Todo esto puede ayudarte a la hora de escoger tu producto, de mejorarlo, de empaquetarlo o de decidir cómo planteas la oferta de ese producto o servicio. Yo sé que, aunque esta información es muy valiosa, si tú todavía no has empezado a crear tu negocio, todo esto puede sonarte un poco abrumador. Pero créeme, lo único que necesitas es empezar con una estructura. Un paso a paso. Si ya tienes tu negocio y lo único que buscas es mejorarlo, entonces ese paso a paso te vendría muy bien, pero realmente es prescindible porque ya sabes cómo va esto. Pero si yo hubiese tenido un mapa cuando empecé, una guía de por dónde empezar y por dónde seguir a cada paso, ¡ay! Otro gallo cantaría. Comencé mi negocio cuando no tenía ningún tipo de ingreso. Yo era estudiante en la universidad y tenía únicamente unos diminutos ahorros de lo que me había sobrado de mi beca y algo que había podido juntar dando clases particulares a domicilio. Todo eso me lo gasté en formarme.
Y a partir de ahí, cada pequeño céntimo que ganaba con mi negocio o con mi proyecto, me lo gastaba en seguir formándome. Ya había comprobado que llevándome únicamente por mi intuición no iba a ninguna parte. Tenía que aprender de quienes ya lo habían conseguido para poder llegar a vivir como ellos. Desde el momento en el que tomé la decisión de crear mi negocio en Internet en serio, invertí muchísimo tiempo y muchísimo dinero, miles y miles de euros en total, en formarme para llegar a suplir esas necesidades que iban surgiendo para convertir la que en aquellos momentos era mi idea en lo que hoy es mi negocio 30K Coaching. Hoy en día es un negocio rentable y con múltiples líneas de ingresos pasivos, que son mi cosa favorita en este mundo. Pero lo más importante, es un negocio creado en torno a mis pasiones y en el cual yo trabajo con el corazón, porque lo creé para mí. Ya te digo que no fue gratis. Requirió años de mi vida convertirlo en lo que es y requirió que gastara mucho más dinero del que jamás imaginé que acabaría invirtiendo en formarme. Tal vez en otros países la gente esté más mentalizada en el tema de invertir en formación, pero en España tenemos educación gratuita y la verdad es que lo de invertir miles y miles de euros en formarnos es algo que no todo el mundo contempla. La mayoría de la gente no contempla eso, porque incluso en la universidad, que sí es de pago, existen becas y con que obtengas unos mínimos resultados y apruebes tus asignaturas, pues consigues una beca y te pagan la matrícula. Es decir, no estamos acostumbrados a invertir en formación. Y aún así, yo lo hice y jamás me imaginé que llegaría a gastar tanto dinero. Realicé 1000 cursos de emprendimiento, de comercio digital, de estrategia de contenidos, de marketing online, de desarrollo de productos, de community management, incluso de psicología aplicada a las ventas. Imagínate que incluso me fui a San Francisco a aprender de primera mano de personas que trabajaban en Google, Intel, LinkedIn, Facebook. Allí asistí a formaciones impartidas por esas personas y a conferencias sobre emprendimiento que se impartían en la Universidad de Stanford. E invertí días enteros colaborando y aprendiendo con otros emprendedores y emprendedoras en espacios de coworking de toda la ciudad. Si miro atrás, me doy cuenta de que todo eso fue necesario. Sin embargo, y aunque todo eso me aportó experiencias de vida maravillosas, en aquellos momentos me habría encantado recibir todo ese aprendizaje sintetizado, ordenado de forma clara para que la creación y el crecimiento de mi negocio fuesen pues mucho más rápidos. Si tuviese que crear mi empresa hoy, no me llevaría años llegar a este punto. Creo que podría hacerlo en menos de lo que dura un embarazo. Y sabiéndolo, no quiero guardarme todo esto para mí hasta el fin de mis días. Si algo echaba en falta en todos los programas de formación en emprendimiento que realicé durante los años de creación de mi negocio, fue siempre la falta de precisión en la propuesta de acción. Recibía mucha información valiosa, pero debía invertir una enorme cantidad de tiempo extra en organizarla y en buscar el modo en que podía aplicarla a mi negocio. Ahora tengo todos los pasos de este camino perfectamente estructurados y con ellos he preparado un viaje. Es un viaje que podrías hacer tú solo, avanzando por él paso a paso, pero el coaching corre por mis venas, así que te quiero acompañar. Yo seré tu anfitriona en este viaje llamado Viaje Emprendedor. No sabría decirte cuánto va a durar para ti porque serás tú quien decida a qué ritmo avanzaremos. Solo puedo decirte que será emocionante y que si no te descentras, si estás conmigo durante este viaje, te va a cambiar la vida. Probablemente estés pensando que esto no va a funcionar para ti. Y definitivamente, si no te comprometes, ya te digo que no va a funcionar. Pero créeme cuando te digo que aquí tu compromiso es el factor vital. Si tú te comprometes con tu objetivo y vas aplicando absolutamente todo lo que yo te voy a ir explicando paso a paso, empezarás a tener resultados prácticamente desde el principio. Te dejo por aquí el enlace al campus de negocios donde tendrás incluido tu viaje emprendedor y toda una serie de capacitaciones complementarias a las que podrás acceder por completo desde el primer día. Espero verte en el campus, sobre todo si eres un alma inconformista que sabe que la vida puede dar mucho más de sí durante sus 30.000 días de duración.